Últimamente se habla mucho sobre la comida emocional o el comer emocional y habitualmente se suele hablar de ello desde una manera negativa. Comer a través de las emociones parece ser que no está muy bien visto o no es tan bueno para nosotros. De este tema quiero hablar hoy sobre la relación entre lo que comemos y cómo esto nos hace sentir. Hola a todos, soy Nina, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy, como les decía, quiero adentrarme en preguntas como ¿se puede comer sin emoción? ¿Se puede desvincular el acto de comer de la emoción? ¿Está mal comer de manera emocional? ¿Está mal que cierta emoción nos lleve a comer cierto tipo de comida? ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando estamos en un pico de ansiedad o de nerviosismo o de mucho estrés nos da por comer ciertos alimentos que otros? ¿Cómo salir de ello? ¿Cómo sobreponernos? ¿Cómo sanar esa relación que tenemos con la comida? Si para ti el hecho de comer te genera emociones positivas y te parece que está bien, o te genera emociones negativas y te parece también que está bien porque para ti comer es un acto más, es una tarea más del día a día, probablemente este episodio te va a resultar muy interesante porque, aunque se trata de comida, no voy a hablar con una nutricionista, sino con una psicoterapeuta. Ella es Rocío Rodríguez y lleva más de 10 años trabajando como psicoterapeuta para ayudar a sus pacientes a mejorar la relación que tienen con la comida. Bien sea que tienen algo tan grave como un trastorno alimenticio o sencillamente que no pueden dejar de comer cierto alimento porque se caen en un atracón o a veces no entienden por qué. El recurso que tiene su mente cuando están en este tipo de emociones o situaciones es única y exclusivamente la comida. De todo esto vamos a hablar hoy porque me parece un tema súper interesante, más allá de el comer bien, el saber cómo estamos comiendo y cómo nuestra emocionalidad se conecta con todo esto. Así que quédate en este episodio porque lo vas a disfrutar muchísimo y te va a ayudar muchísimo para sanar también la relación que tienes con algunas comidas, por ejemplo. Hola Rocío, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Estoy encantada de tenerte aquí para hablar de este tema tan crucial y tan importante en nuestra vida que es la comida. Gracias Nina por invitarme, un placer. Bueno, te cuento que eres la primera que tengo en este podcast para hablar de comida enfocado Ujú, desde el punto de vista de la psicoterapia o de la ujú, psiconutrición, ¿no? Que es el término que he visto que está como más especializado con esto. ujú, Y bueno, a mí me resultó curioso porque, claro, cuando piensas que tienes algún tema con la comida o que necesitas que alguien te ayude a comer mejor, ya está. Primero piensas ujú, en el nutricionista, en el dietista ujú, y a lo mejor no llegas a pensar que un ujú, psicoterapeuta puede ayudarte con ujú, algún tema relacionado con la comida. ujú. Entonces, bueno, mi primera pregunta va por ahí, ¿no? Va como, a ver, ¿qué tipo de situaciones sueles tratar tú en tu consulta? ¿En qué momento, en qué situación una persona puede llegar a pensar, a ver, esto necesito hablarlo con un psicoterapeuta? Vale, te cuento, Nina. Te cuento, para empezar, que la figura del psiconutricionista no existe, ¿vale? La psiconutrición es la disciplina, digamos, es el trabajo conjunto entre psicólogo experto en alimentación o en trastorno alimentaria y un nutricionista experto también en dificultades en la relación con la comida, ¿no? Porque también te cuento que no todos los nutricionistas son expertos en trabajar con dificultades emocionales en relación a la comida, ¿no? Entonces, la psiconutrición responde a este trabajo que se hace de forma conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, el papel del psicólogo y del psicoterapeuta en esta área es el siguiente, ¿no? Yo siempre explico que la forma que tenemos de relacionarnos con la comida es un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, yo me encuentro muchas personas que vienen a mi consulta y me dicen, por ejemplo, que tienen ansiedad por comer, ¿no? Que cuando estás triste se hacen atracones de comida o que tienen miedo a subir de peso o que piensan que si no bajan de peso y están delgados no son suficientes, ¿no? Entonces al final es ese vínculo que se establece entre el concepto que tengo de mi imagen corporal, mi relación que tengo con la comida, que como te decía refleja esa manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no?
muchas veces quizás para aclararlo un poquito más, yo pongo el ejemplo de un iceberg, ¿vale? Y yo les explico a mis pacientes que en la punta del iceberg se sitúan, por ejemplo, las dietas, se sitúan los atracones de comida, o la obsesión por la delgadez, o la obsesión por pesarse, o el abuso del ejercicio físico, ¿no? Eso es lo que vemos y es lo que quizás nos puede llamar la atención y podemos decir, uy, esta persona no tiene una muy buena relación con la comida, ¿no? Pero sin embargo, si vemos debajo, lo que se oculta dentro del agua, en esa parte de debajo del iceberg, vamos a poder ver, por ejemplo, personas exigentes, perfeccionistas, con una baja autoestima, con traumas, ¿no? Con miedos, es decir, con situaciones vitales que quizás no han sabido cómo gestionar, les han faltado herramientas y en las que al final la comida ha sido una manera de gestionar esas situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso como puede ser el de una chica adolescente de unos 14, 15 años que tiene una baja autoestima, que quizás ha recibido acoso escolar, que a lo mejor a nivel familiar también tiene problemas, ¿no? Y en ese momento vital de cambio se encuentra que, bueno, que empieza a hacer una dieta un poco por evadirse quizás de otros problemas, ¿no? Y en esa hacer la dieta empieza a recibir un feedback muy positivo de su entorno, le dicen, ay, pues estás más guapa, estás más delgada, por lo tanto empieza a sentirse más aceptada, empieza a sentirse mejor, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que empieza a aumentar mi autoestima. Ya estamos tocando lo que hay debajo del iceberg, ¿no? Al final, aumentar mi autoestima tiene que ver con la obsesión, ¿no? Con perder peso, la obsesión con la comida. Y en muchos casos, mira, ocurre en que esa obsesión por perder peso, esa ansiedad que genera el no permitirme comer de una manera libre, de una manera intuitiva, desencadenan hacer atracones de comida, ¿no? Bueno, por la propia ansiedad de comer, ¿no? Entonces, como si yo te dijera ahora, Nina, no pienses en un perro verde. Bueno, pues ya has pensado seguramente, ¿no? Entonces, esto es como estar todo el día pensando, esto no lo puedo comer, esto no lo puedo comer, esto no lo puedo comer. Esto genera unos niveles de ansiedad brutales que terminan haciendo, por ejemplo, atracones, ¿no? Luego viene la culpa, malestar, dejo de comer otra vez. Y este es el circuito que se genera en la parte de arriba del iceberg, ¿no? Mientras tanto, en la parte de abajo hay muchos conflictos en resolver, muchas carencias a nivel de herramientas de gestión emocional. Me faltan armas, yo digo muchas veces, para saber cómo gestiono, ¿no? Lo que me está pasando y termino en la parte de arriba, ¿no? No sé si me he explicado, Nina, pero de una manera muy, muy resumida, ¿no? Entonces, el papel del psicólogo en este terreno es identificar, ¿no? En qué momentos yo como de más, en qué momentos tengo miedo a comer y darle un significado, digamos, pues más allá de la comida, ¿no? Como te decía, más a nivel psicológico y emocional. Claro, sí, me gusta que hayas tocado el tema de la ansiedad porque yo creo que esto es algo como que todos podemos de alguna manera relacionarnos porque lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Me lleva a preguntar o a pensar, generalmente la persona que llega a ti, o sea, este paciente con este tema, ya ha pasado por un psicólogo, perdón, por un nutricionista previamente y se ha dado cuenta el nutricionista que necesita una ayuda más, como dices tú, por debajo de esta línea de agua, ¿no? O directamente vienen a ti diciendo, oye, es que tengo este problema con la comida y antes de ir al nutricionista van directamente al psicoterapeuta. Mira, Nina, si tienes razón, ¿eh? Es decir, la mayoría de derivaciones y de casos que me llegan es por medio de nutrición, ¿no? ¿Cuál es la demanda que la persona va al nutricionista? Mira, no puedo parar de comer y tengo que bajar peso. Esta suele ser a nivel genérico la demanda, ¿no? Tengo que bajar peso y siento que estoy descontrolada con la comida, ¿no? Entonces, cuando el nutricionista empieza a trabajar, empieza a ofrecer pautas, ¿no? Hay unos indicadores al final, hay unas señales de alerta, ¿no? Que nos dicen a nivel tanto conductual como emocional, como de pensamientos, ¿no? Que nos enseñan que hay algo que no tiene que ver solamente con la comida, ¿no? Entonces, ahí es cuando el nutricionista deriva y dice, pues mira, quizás lo que necesitamos es otro tipo de intervención, ¿no? Una mirada, pues eso, más emocional, una mirada más a tu sistema de creencias, ¿no? A tus fobias, a tus miedos. Al final la comida hace como de tapón, ¿no? Nina tapa otro tipo de malestar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar lo que, por ejemplo, los momentos en los que yo puedo hacer atracones o en los que yo puedo hacer una sobreingesta alimentaria, ¿qué te pasaba en ese momento? ¿Cómo te sentías? ¿No? Y quizás esa comida lo que tapa son otro tipo de necesidades. Lo que pasa es que al final la comida se convierte en un recurso accesible porque la tenemos en casa. Además, la comida activa las áreas del cerebro que están relacionadas con, con la recompensa, ¿no? Por lo tanto, es un acto placentero, es decir, me hace sentir mejor, lo tengo a mano y por un momento, a través de la comida, evado ese malestar
que cuando acabo de comer sigue estando y además me siento culpable porque yo lo que no quería era hacer eso con la comida, ¿no? Entonces cuando se repite este patrón y el nutricionista indaga un poquito, se da cuenta es cuando dice, vale, empezamos a ver, ¿no? que hay una necesidad no, pues, no cubierta, no atendida, que hay que trabajar con psicoterapia. Mm. Sí, claro. Ahora me queda muchísimo, muchísimo más claro porque efectivamente, o sea, es un poco lo que pensaba, ¿no? El canal natural es pensar voy al nutricionista. Luego es cuando el nutricionista se da cuenta, a ver, es que tu problema no es la comida en sí mismo, sino tu percepción de la comida, ¿no? Esto que decíamos al principio, es que al final la emoción y la comida van unidas de alguna manera. O sea, comer sin emoción, ¿eso es posible separarlo? O sea, porque hay personas que me han dicho alguna vez, yo es que no me disfruto la comida, o sea, yo como porque tengo que comer, porque es una necesidad, pero yo realmente no tengo ninguna emoción. Y yo digo, wow, qué triste comer así. Ya, es que yo a esas personas, no sé, les haría un par de preguntas más, ¿no? Porque al final tú piensas, Nina, que el acto de comer es un acto emocional en sí mismo. Es decir, en el momento en el que nacemos, el vínculo con nuestra madre, ¿no? Es a través de la comida. Es decir, a través de la comida asegura nuestra supervivencia, asegura nuestros cuidados, es una manera de ofrecer cariño, de ofrecer estima, ¿no? Y sí, es así durante toda la vida. Es decir, a veces yo me encuentro con personas que me dicen, pero ¿no? O escucho por redes sociales, ¿no? Que hablan del comer emocional como si fuera algo malo, ¿no? El acto de comer es un acto emocional en sí mismo y tiene que ser así porque es lo que nos asegura seguir vivos, ¿no? Si realmente estas personas que tú me dijeras les diera igual comer o no les gustara comer, bueno, pues a lo mejor se morirían, ¿no? O sea, es que no puede ser, ahí hay algo raro, por eso te decía antes, ¿no? Quizás a esas personas yo les preguntaría algo más. Emociones y comida van de la mano y tienen que ir de la mano siempre, ¿no? ¿Cuándo supone esto un problema, Nina? Cuando mi única manera de gestionar mis emociones es a través de la comida. Ahí es cuando hablamos de que hay un trastorno alimentario, de que hay un problema, ¿no? De que hay una serie de dificultades. Yo puedo sentirme mal y puedo llorar, o puedo, no sé, escribir, o puedo comer. Cuando siempre es comer y no sé de qué otra manera gestionar la forma en la que me siento, es cuando hablamos de que hay una dificultad. Mm, claro. Aquí al final, un poco lo que has dicho me lleva a una frase que escuché también hace poco en un podcast, que decían que el problema no era la comida emocional, o sea, de alguna manera la comida emocional no estaba mal, siempre y cuando se recurriera a eso como un hábito, ¿no? Que es lo que acabas de decir. Bueno, cada vez que me siento de una determinada manera, mi punto de fuga es ir a la comida. Entonces, ahí es donde esa relación obviamente tiene un conflicto, ¿no? Eso es, sí, sí, así es. O por ejemplo, hablamos de la tristeza, pero podemos hablar de la ansiedad, ¿no? Llego de casa, tengo un mal día, vengo estresada, vengo ansiosa y me doy ese placer, me doy ese capricho y me lo doy a través de que me preparo algo muy rico. Y eso, insisto, está bien, yo lo hago, ¿no? Y hay días que tengo días muy duros de trabajo, me apetece hacer una pizza y hacer la masa y tomar una cerveza y está todo bien, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es el único recurso, cuando es el único lugar al que voy a llorar? Ese único lugar al que voy a sentir placer o a sentirme acompañada o a sentir... Es el único refugio, ¿no? Ahí es donde empezamos a patologizar, ¿no? Porque finalmente, Nina, la comida acaba ocupando un papel súper central en mi vida, ¿no? Y todo gira en torno a eso. Mis relaciones sociales, mi trabajo, mis emociones, la compra, ¿no? La gestión de mi vida, ¿no? Entonces, puede llegar a ser muy limitante. Mm, claro. Y un poco cuando empiezas a tratar estos casos, bueno, al final no hay una solución única para todo, que es lo que siempre queremos escuchar, ¿no? A ver, ¿qué hago con esto? 3, 2, 1, ya. Vale, no. Pero digamos que si tuvieras que decir que hay dos o tres cosas que impactan mucho en este sanar esta relación, ¿cuáles serían? Si quieres te puedo poner un ejemplo incluso propio, ¿no? Yo pues pasé una época en la que comía muy, muy, muy mal a ir poco a poco comiendo mejor. Esto poco a poco de verdad me tomó años. Siempre lo recuerdo porque la gente piensa que fue así de un día para otro, Claro. ojalá, pero no. Como todos los cambios, pues también hay un poco de sufrimiento en el proceso. Pero bueno, yo me di cuenta que habían cosas como tener en la despensa ese tipo de cosillas que eran las que yo iba a comer corriendo cuando llegaba del trabajo estresada, ansiosa o lo que fuera, que me desataban ese tipo de atracones. Entonces, también llegó un punto que dije, mira, es que me compensa más no tenerlas en casa y es que sí, de verdad quiero darme como ese
esa satisfacción, ese gusto, lo que sea, porque sé que lo voy a hacer por un tema emocional y soy consciente, prefiero ir fuera, comprármelo, comérmelo y ya está, pero no tenerlo ahí en casa, porque mi fuerza de voluntad no es elástica infinitamente, ¿no? Entonces, el tema de quitarme como esas cosas que me activaban, a mí, por ejemplo, en esa parte me ayudó mucho. Ujú. Vale, pues fíjate, Nina, que esto quizás puede ser una estrategia, pero para mí es un parche, ¿vale? Es decir, puede ser una estrategia, por ejemplo, para personas que hacen, hay alimentos que nosotros los llamamos disparadores de los atracones, ¿vale? Hablo de esto en el contexto de personas que tienen un trastorno alimentario o que tienen una mala relación con la comida. Es verdad que si tenemos un caso, ¿no?, de atracones, por ejemplo, hay alimentos que disparan, porque me generan una reminiscencia, recuerdos y disparan el tema de los atracones. Sí que es cierto que quizás por un tiempo está bien decir, bueno, mientras vamos sanando, mientras vamos trabajando también con el nutricionista, ¿no?, vamos a sacar fuera esos alimentos, pero al final tenemos que poder hacer una segunda fase, Nina, que es como la de incorporar alimentos. Es decir, el objetivo final no es no comérmelo porque no lo tengo en casa, porque esto es un parche. El objetivo final es poder decir, lo tengo en casa y escojo libremente y de manera consciente cuándo me lo quiero comer y lo disfruto sin culpa, ¿no? Este es un camino, como tú decías, larguísimo, ¿no? Pero tenemos que tener esta mirada, porque muchas personas vienen y me dicen, mira, Rocío, deja de comprar esto para no hacer atracones. Y yo digo, vale, pero ¿esto cuánto, hasta cuándo? ¿No? Es decir, porque al final, si entendemos, si volvemos a la teoría del iceberg, Nina, que yo te contaba antes, en la parte de arriba puedo quitarme el chocolate, ¿vale? Que quizás es un alimento que dispara mi ansiedad por comer y mis atracones. Pero como lo que ocurre está abajo, es decir, a lo mejor lo que ocurre es que tengo un problema en el trabajo y por eso todos los días llego a casa de mal humor, irritable, triste. Vale, quizás no hay chocolate, pero encontraré otra cosa que comerme, encontraré otra conducta que pueda de alguna manera servirme de escape para ese malestar emocional, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías, Nina, en cuanto a cómo se empieza a sanar esta relación con la comida, ¿no? Al final el enfoque, bueno, primero tienes que dar con un equipo, bueno, pues de especialistas que sepan, ¿no? Como te decía antes, yo no sé de todo, de esto sí, pero de otras cosas no, y me encuentro casos que me llegan y cuando no los sé trabajar los derivo, ¿no? Pero no todo el mundo, ¿vale? Yo creo que es importante trabajar con especialistas, psicología y nutrición con este enfoque, ¿no? Especialista en trastorno alimentario, en enfoque no personcentrista. Y al final el proceso de psicoterapia empieza como cualquier otro proceso de psicoterapia, ¿no? Empezamos una alianza, empezamos a conocernos, empezamos a trabajar historia de vida. Y mi trabajo sobre todo se centra, después de hacer como esta primera fase, en los significados, ¿no?, que le damos a la comida, que le damos al cuerpo. No olvidemos que al final la mayoría de casos, Nina, que terminan en un trastorno por atracón o que hacen atracones de comida, empiezan haciendo dietas. Y empiezan haciendo dietas porque no se sienten bien con su cuerpo. No hemos hablado de la imagen corporal, pero es el detonante, ¿no?, el malestar con mi cuerpo que me hace bajar de peso. Porque si no, si yo me siento bien conmigo, no dejo de comer cosas. Las dejo de comer cuando siento que tengo que bajar de peso, ¿no? Entonces, hay un trabajo de aceptación corporal, de reconciliación con el cuerpo. Hay un trabajo también de desmontar mitos y creencias alimentarias, hay un trabajo emocional sobre todo, ¿no? Es decir, de recursos emocionales que yo pueda tener para no recurrir siempre a la comida. Hay trabajo sobre todo de todas aquellas cosas que hay en la parte de abajo del iceberg, ¿no? De autoestima, de imagen corporal, como te decía, de autoconcepto, de relaciones, de poner límites, ¿no? Es decir, la psicoterapia, el proceso de psicoterapia es un proceso de terapia como en cualquier caso, pero siempre atendiendo a esas señales de la comida que nos dan pistas, ¿no?, que se tienen que convertir en nuestras aliadas, por decirlo de alguna manera, para leer entre líneas. Es decir, vale, aquí no quiero comer, aquí me da miedo comer, aquí siento culpa al comer, aquí me lo estoy comiendo todo, pero ¿qué hay detrás de eso?, ¿no? Mm. Claro, y tú me imagino que ayudas a ser consciente de estas cosas, porque uno no Eso toma es. nota de estas situaciones, ¿no? Ujú. Así es. Mira, yo si quieres te explico una cosa muy cortita, que es un ejercicio que hago prácticamente en todos los casos en la primera o segunda sesión, que una persona viene con problemas de atracones o sobre ingestas de comida, ¿no? Y yo les pido que cojan una libreta y escriban en esos momentos en los que sientan ansiedad por comer, que en lugar de recurrir a la comida se tomen 30 segundos, cojan una libreta y escriban. Primero, si sienten un hambre de estómago, ¿no?, de decir, uy, hace rato que no como, me duele el estómago, no necesito comer, o es un hambre más emocional. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y tercera pregunta, ¿qué necesito?
¿vale? Es decir, necesito ir a comer o a lo mejor en función de cómo estoy, cómo me siento, necesito descansar porque estoy tremendamente agotado o necesito tener una conversación con alguien porque realmente lo que estoy es enfadado y frustrado porque me enfado con un amigo y me siento un poco bloqueado, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de hambre tengo? ¿Cómo me siento? Y qué necesito, ¿no? Y eso, Nina, como tú decías, es empezar a pasar de un comer impulsivo a un comer más consciente. ¿No? Y en la mayoría de casos, en la tercera sesión me dicen, vale, estoy entendiendo, o sea, me estoy viendo, ahora me estoy viendo, ¿no? Mm. O sea, sí hacen la anotación y te la llevan a la Sí, consulta. sí, sí, claro, tienen que hacer la anotación, lo tienen que escribir, porque fíjate, Nina, que hacer la anotación implica que me paro. Es decir, yo puedo pensar qué cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, pero si yo me paro antes de ir a la cocina y me voy a una habitación y me pongo a escribir, también el acting, digamos, lo hemos frenado. Es decir, no hacemos solamente un trabajo de conciencia, de cómo me siento, hacemos un trabajo también conductual, ¿no? Y quizás después de reflexionar, empiezo a sentirme de otra manera y quizás si me siento de otra manera, necesito hacer otro tipo de cosas, no necesito ir a comer. A veces sí, ¿vale? O a veces no. Simplemente es hacerlo desde la conciencia. Mm, claro, sí. La verdad es que me parece un recurso que está bueno hasta probarlo, o sea, porque a lo mejor muchos están escuchando esto y dicen, bueno, yo no tengo más relación con la comida, tal, no sé qué, pero todos tenemos momentos en los que estas cosas se nos disparan por una u otra razón. Entonces, sí, me parece que tiene mucho sentido lo de además poder parar y pensar un poco, porque lo que suele suceder cuando tenemos estos atracones o estas impulsividades es que no estamos pensando, estamos dejándonos llevar arrastrados por la emoción, ¿no? Por la emoción que viene además, y, y rescato cositas que te decía antes, Nina, la emoción que viene desbocada, porque no sé qué hacer. Entonces, necesito con urgencia apagar ese fuego, ¿no? Y la urgencia la tengo al alcance de la nevera. Entonces, Mm, claro, ahí es donde tenemos que decir, vale, pero es que esa urgencia voy a apagar el fuego, pero se van a quedar las cenitas, ¿no? Es decir, y la llama va a volver a aparecer en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, mm. ese es el trabajo del psicólogo. Es decir, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué necesitas cuando vas a comer? ¿Necesitas comer? Sí, comes, si no, vamos a por lo que realmente, ¿no? Y ahí pues te das cuenta a lo mejor de que necesito comunicarme mejor con mi pareja, necesito poner límites en el trabajo porque estoy sobrecargada, necesito tratarme mejor porque soy muy crítica, muy exigente. O sea, aparece pues es el tapón, ¿no? Cuando destapamos es como, wow, lo que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que vuelven a tapar y dicen, pues me da miedo, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿no? En pequeñas dosis para poder ir resolviendo. Es un trabajo muy chulo, ¿eh? Yo no sé, pero a mí me apasiona y realmente es un trabajo súper bonito, ¿no? Porque cuando la comida vuelve a ocupar el lugar de disfrute, de placer, de nutritivo, mejora muchísimo la relación, ¿no? Que puedo tener conmigo misma y con los demás. Claro, sí, sin duda, sin duda. Además que como nuestra vida está en torno a la comida, pues que escaparnos de eso realmente pues no es factible, o sea, no sería ni siquiera vivir. Exacto, ¿no? Yo siempre explico, Nina, que a veces cuando una persona tiene un problema de adicción con alguna sustancia, ¿no? Lo primero que le dicen es sal, ¿no? Sal del ambiente tóxico, sal de donde se vende esa sustancia, sal de las personas que consumen, pero cuando te pasa con la comida no puedes salir. O sea, tienes que comer, o sea, tú tienes que seguir comiendo, tienes que seguir relacionándote con la comida, no es algo que puedas evitar, ¿no? Como quien tiene una adicción a, no sé, ¿no? A cualquier tipo de sustancia. Entonces, el proceso de recuperación es complicado porque me tengo que exponer a algo que siento que me descompensa, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, y luego, claro, también viene mucho este trabajo de autoconocimiento, porque, por ejemplo, esto que decías de, es verdad que no podemos escaparnos del tema social, ¿no? Que tiene que ver con la comida, pero sí es verdad que cuando llegas a un punto de tranquilidad mental o de buena relación, también te puedes dar cuenta, qué sé yo, voy a una pizzería con mis amigos, pero es que yo sé que en este momento no me conviene comerme una pizza y libremente decido comerme una ensalada y sin que me pese en la conciencia no comerme la pizza con el resto de mis amigos. O sea, no sé si me explico. O sea, estoy en este momento disfrutándolo también con todos, aunque decida yo comer otra cosa, sin culpa, sin remordimiento, pero tampoco dejándome arrastrar. Porque muchas veces también nos pasa eso, nos dejamos llevar por el, bueno, es que como todos van a ir a esta, pues yo también voy a esta. Y al final
luego no nos sentimos bien con esa decisión que hemos tomado, ¿no? No ha sido libre. Sí, exacto, ¿no? Lo que pasa es que yo, fíjate, ahí, tirando un poquito para atrás, ¿por qué no te conviene comerte una pizza? ¿No? Es decir, no me conviene comerme una pizza por una cuestión médica, porque tengo una diabetes, porque sufro de colesterol, pero muchas veces eso no me conviene, va acompañado de mucho estigma, ¿no? Y va acompañado de miedos y de muchos mitos y de muchas creencias, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el que podemos tener que ser libres a la hora de escoger lo que queremos comer y cómo nos queremos alimentar, sin tener que pedir perdón, ni permiso, ni justificarnos, pero sea el tipo de comida que sea, ¿no? Porque Sí, la mayoría de veces eh, pasa con este tipo de alimentos, ¿no? Una pizza, una hamburguesa. Ahí es cuando pienso que no me conviene. Una ensalada siempre conviene, sí, siempre conviene. Quizá no, ¿no? A quizá lo no. mejor, claro, a lo mejor lo que me apetece comerme es la pizza, Sí, ¿no? Pero sí, sí. el no me conviene viene de la corteza prefrontal, ¿no? De toda la Ah, información que acumulamos respecto a las dietas, Entonces, bueno, pero sí estoy de acuerdo contigo en el que tomar esa conciencia nos hace más libres, ¿no? Bueno, esto se llama alimentación intuitiva, ¿no? Comer en función de lo que me pide mi cuerpo, ¿no? Y a veces explico que cuando estaba embarazada me apetecían comer los antojos, ¿no? Los antojos tienen una función biológica y metabólica, ¿no? Que tiene que ver con que si te apetecen cosas más saladas es porque tu cuerpo en ese momento de la gestación te lo demanda, ¿no? A mí me lo explicaba mi ginecóloga y yo flipaba, porque decía, ¿en serio? O sea, y sí, nuestro cuerpo es mucho más sabio de lo que nuestra cabeza se cree que es, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva tiene que ver con escuchar esas señales de hambre, de saciedad, de apetencia y salir un poco pues, de toda la información que tenemos en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, de la cultura de dieta, de mentalidad dieta, de gordofobia, ¿no? mm, sí, totalmente. Y con lo de la ensalada me da mucha risa porque es cierto, yo también a veces me veía en situaciones en las que, no sé, estaba con muchos amigos hombres y algunas mujeres, y yo veía que la mayoría iba por el tema de ensaladas, como por guardar apariencia, y yo era de las que decía, no, yo quiero tal cosa, que podía ser algo muy sano de todas maneras, o algo igual no tan sano, pero que quiero decir que no me, o sea, la ensalada para mí nunca fue un tema de, guau, es que tengo que Ujú. guardar las apariencias a nivel social y Ujú. mejor me como una ensalada, y yo no, no. Yo me presentaba directo diciendo, mira, ya me gusta comer y yo como, y ya está. Pues bien hecho, Nina. Es verdad que esa presión social a veces te dice esto de, no, mejor pide la ensalada para que, bueno, sabes, que no te vean ahí como tal, y es como, ¿cuál es el problema? Es comida, o Bueno, sea, que claro, sea pero una fíjate, decisión ¿no? libre, quiero decir, libre Exacto. y buena, ¿no? También para nosotros. Sea, libre de estigma, ¿no? De estigma gordófobo, de estigma de violencia estética, de estigma, bueno, pues, ¿no? Que la mujer tiene que comer poco y adecuado y verde y sano y todo esto es una violencia ¿no? Que está implícita en nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Entonces, quitarnos todo esto, ¿no? O trabajarlo, pues también nos hace más libres, claro que sí. Sí, al final viene un poco la cultura de la dieta, que ya has dicho que bueno, que sí, que mucho daño nos ha hecho y nos sigue haciendo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que te vendan saludable, sí, si no te hace estar más feliz, no es salud. Eso es una buena frase, eso es una buena frase. Sí, claro, te venden cosas como saludables, pero si para estar saludable tienes que estar más infeliz, entonces no es salud, porque la salud no es solamente lo que comes, es lo que sientes, es lo que piensas, es cómo te relacionas, ¿no? Bueno, trampas, trampas, ni nada de la cultura de la dieta. Mira, bueno, aquí hay mucho marketing, evidentemente, sobre todo en lo que es el sector de alimentación, es donde yo más marketing veo, ¿no? Ahora está la Mm. típica, no sé, que hay muchas marcas que caen en esto de que esto no tiene aceite de palma y es como, ya, debe ser que porque no tiene aceite de palma, aquello es un alimento. Si esto es una cosa Frankenstein de laboratorio, que está llena de azúcar, o sea, da igual si me dices que no tiene aceite de palma, que eso es lo de menos, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, un ejemplo Sí, así como entiendo, muy entiendo. tonto, pero que tú lo ves y dices, a ver, Sí, mucho marketing, sí, sí, desde luego, Nina. mucho marketing, sí. Mira, solo quiero puntualizar un poco lo que has dicho de lo que es el comer emocional versus el comer porque tienes hambre, ¿no? Que un poco lo decías y básicamente como establecer una diferencia. Decías que uno es como súbito y compulsivo y con el otro realmente pensamos en más a nivel de, vale,
tengo hambre porque me apetece tanto como a lo mejor comerme una galleta, como que si me ponen un trozo de brócoli y carne, pues también me lo quiero comer. Es que realmente es hambre física. Exacto, ¿no? Y a mí no me gusta hablar como de hambre real y hambre no real, ¿no? Todas las hambres son reales, al final quieres comer. Entonces me Claro. gusta mucho que hables como de hambre física o de estómago, perdón, y de hambre emocional, ¿no? El hambre de estómago, el hambre físico, es un hambre que puede esperar, ¿no? Es decir, quizás es la una, yo tengo que comer a las dos por una cuestión logística y digo, ay, tengo hambre, empiezo, pero puedo esperar. Cuando me siento a la mesa, si tengo esta hambre física hace que, a pesar de que me pueda apetecer más una cosa u otra, lo pueda comer, como tú decías, ¿no? Igual el brócoli que el trozo de tarta, que el trozo de carne, ¿no? Al final puedo comérmelo, no se me mete entre ceja y ceja que tiene que ser una cosa en concreto, ¿no? El hambre emocional es una hambre de urgencia, que tiene que ser saciada ya, que muchas veces la como de manera descontrolada, sin pausa, sin respirar, que tiene que ser un alimento concreto, ¿no? O sea, hay señales que claramente sí nos hacen poder diferenciar, ¿no? O sea, sobre todo son señales que tienen que ver con la forma de comer rápida, impulsiva, con la forma de pensar tiene que ser ese alimento y con la manera de sentirnos, ¿no? Es desesperado, es urgente, esa urgencia. Mm, sí, creo que esa es la palabra, es urgente. Y como es urgente, pues nos llevamos por encima todo lo que sea. Todo es que a veces ni nos sentamos, sino que estamos ahí de pie Ah, picoteando, ¿no? Ese tipo de cosas. eso es, Nina. Sí, eso es. Rocío, te quería preguntar por una frase que me pareció buenísima, que dice que la manera como estamos comiendo es la manera como estamos viviendo. Y esto lo decía en el contexto de que cuando no nos tomamos tampoco este momento para comer, ¿no? De sentarnos y de enfocarnos en esto, sino que estamos ahí pues sentados con el televisor, el móvil aquí, hablando de trabajo, no sé qué. Claro, al final no estamos haciendo un acto consciente de comer, ¿no? Que esto la forma como comemos también influye, y bueno, lo he hablado en otros episodios, pero quiero saber si de esto también llegas a hablar en el tema de, o sea, cuando haces estas terapias, ¿no? Con los pacientes. Sí, sí, la manera, el formato, ¿no? En el que estamos comiendo. Me parece buenísima la frase también, ¿eh? Me la quedo porque creo que realmente es muy fiel a la realidad, ¿no? De hecho, hay una práctica, Nina, no sé si conoces algo de mindfulness, ¿vale? Pero hay una práctica dentro de mindfulness que es el mindful eating, ¿no? Y donde Mm, se trabaja, bueno, hay un libro buenísimo que se llama Comer Atentos, ¿no? Y habla de esta práctica, de cómo comemos el alimento, de si lo saboreamos, si lo masticamos, si lo engullimos, ¿no? Es decir, poner esa conciencia, poner esa pausa a la hora de comer. Realmente es un reflejo ¿no? Podemos observar a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, cómo comen solos, comen acompañados, hacen sobremesa, disfrutan, comentan, comen rápido como un trámite, ¿no? Como me decías tú al principio, es decir, para mí sí es un espejo, ¿no? Que habla muchas veces de cómo te cuidas también, ¿no? Cómo me cocino, cómo me preparo ese alimento, luego con cariño, luego con amor. Yo me encuentro, Nina, muchas personas que viven solas y que para ellas mismas no dedican tiempo a la cocina. Pero sin embargo, cuando vienen alguien a su casa, sí, ¿no? Eso habla de cómo nos tratamos, de cómo me trato a mí y cómo trato a los demás, que muchas veces no es de la misma manera, ¿no? La vara de medir no es la misma para ¿no? A nivel de autocuidado, de valorarme, que cómo lo hago con los otros. Y eso se refleja también en la comida muchas veces, ¿no? Para mí cualquier cosa, pero viene alguien a casa y bueno, me preparo, me pongo el delantal, ¿no? Le dedico tiempo, cariño. ¿Por qué no lo hacemos eso cuando tenemos que comer solos? Porque hay mucha gente que no lo hace, ¿no, Nina? sí, es verdad. Aunque luego aquí siempre hay personas que dicen, es que a mí no me gusta cocinar, no me gusta cocinar solo para mí, me gusta cocinar para los demás. Entonces, bueno, ¿Pero no por sé. qué? ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, si no te gusta cocinar, no te gusta cocinar. A mí no me gusta cocinar. Yo cocino muy, muy poco. Pero, claro, pero cuando viene mi gente a mi casa, pues encargo, ¿no? Encargo comida para llevar, porque bueno, me gusta lo justo, ¿no? Pero el que le gusta cocinar para el otro y para uno mismo, ¿no? No sé, es ¿por qué? ¿Por qué? Que no te puedes dar ese momento. No, es que hay que invertir mucho tiempo. Bueno, pero a los demás sí que le dedicas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? No solo en hacerte de comer, sino en otras áreas de tu vida. ¿Cuánto tiempo te dedicas a cuidar y cuánto tiempo dedicas a cuidarte, por ejemplo? ¿No? Entonces sí es un reflejo. Sí, sí, sí lo puede ser. Además que si pensamos en esto del lenguaje del amor, ¿no? Que no sé si has leído este libro o has escuchado de Algo, esto. algo.
Pues algo he escuchado. el tema de cocinar, cocinar para otros, ¿no? Para mí es como un lenguaje del amor. Bueno, yo es que lo vivo muy intensamente porque a mí me encanta cocinar y yo soy de las que se echa una hora para cocinarse algo para mí solo, o sea, es que me encanta. Perfecto. Pero es verdad que entiendo el que no le gusta, bueno, porque no le gusta cocinar y ya está. Entonces, bueno, también eso te lleva como buscar la manera de entender con qué lenguaje te hablas a ti mismo, porque a lo mejor para ti no darte cariño no es cocinar para ti, ¿vale? Pero a lo mejor sí puede ser sentarte con calma a comer, cosa que no sueles hacer porque, como dices tú, no comemos, sino que engullimos la comida y bueno, ya está lo que sigue. Claro, tal cual, sí, sí. Mm. Bueno, me gusta esta reflexión que siempre le das a todo de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué piensas así? ¿Pero por qué? Yo creo que está bueno como para auto preguntarse y autorreflexionar, ¿no? O sea, no me gusta hacer esto, ¿pero por qué? Claro, ¿no? Es que ahí está, yo creo que ahí está, Nina. Yo me sale, ¿no? Me sale de, ¿cómo se dice esto? ¿No? Bueno, forma parte de mi día a día, ¿no? Y del Sí, trabajo que hago, espontáneo. pero exactamente, Nina, me sale espontáneo porque al final la intención con la que hacemos las cosas es, lo que responde realmente cómo estamos, a qué necesitamos, ¿no? Antes decíamos comida saludable, comida no saludable. Si es que lo importante es la manera en la que yo me lo como, ¿no? La frecuencia con la que me lo como. Es decir, es igual de malo comer mucho azúcar todos los días como comer un brócoli todos los días, porque hay una carencia tanto por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, es como con el tema del deporte, Nina, ¿no? Que esto es otro melón que quizás hoy no toca, pero en el deporte, por ejemplo, ¿para qué hago deporte? Luego para adelgazar, luego para descargar energía, luego para disfrutar, luego para desconectar, luego para conectar, luego para verme mejor, luego para que me vean los demás. Es que esa intención a la hora de hacer cualquier cosa en la vida realmente es la que hace que nos sintamos de una manera u otra determinada, ¿no? Yo te hago un favor a ti porque lo hago de manera altruista o lo hago para que me lo devuelvas. Pero quizás si lo tengo que hacer para que me lo devuelvas, es mejor que no lo haga, ¿no? Entonces ese por qué, vale, por qué y sobre todo el para qué habla siempre, ¿no? De nuestras intenciones, de nuestra voluntad, y tenemos que ver si eso está alineado con nuestros valores y con nuestras necesidades. Sí, sí, y aquí podemos entrar en el tema de mm, el por qué estamos haciendo las cosas, o el para qué. Muchas veces no sabemos dar respuesta a esto porque estamos como adquiriendo hábitos que no son nuestros. O sea, Sí, es sí, que hemos leído sí. que alguien lo hace y como a esa persona Ujú. le va bien, que puede que sí, pues dice, ah, ya está. Yo es que ahora voy a empezar a hacer esto, esto y esto. Y uno se llena como de una cantidad de tareas o de hábitos al día que luego te das cuenta que realmente no te están aportando lo que tú creías o leíste que te iban a Ujú. aportar. Entonces, claro, es no solamente ver la intención, sino también verse a uno mismo. Y esto, bueno, viene con el tiempo, viene con el camino de conocerte y saber que, oye, mira, aunque a todo el mundo le vaya genial esto, pues a mí es que esto no me va tan bien. Y lo aceptas y ya está. Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo. El mirarse, como tú decías, el mirarse uno mismo, ¿no? Que esto está alineado conmigo, ¿no? Estamos muy intoxicados realmente. Esto forma parte también de uno de los trabajos que hacemos en terapia, que es el autoconocimiento, el escucharse, el priorizar lo que para ti es importante y el diferenciarlo, ¿no? Que a lo mejor esto no es importante para ti, para el otro no, pero para ti sí, por lo tanto ya tiene un valor, ya tiene una función, ya es importante, ¿no? Entonces, sí, ese ejercicio un poco de autoescucha y de mirarse hacia adentro, básico para enfrentar cualquier cosa en la vida, yo creo, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo de las dietas extremas, pues sí, hemos pasado de esa época de dietas extremas, creo que se va como renovando cada vez. Y también pasa con lo del ejercicio, ¿no? Lo que decías, muchas veces también encuentro pues personas que me comentan que hacen X determinado ejercicio, pero lo odian, o sea, odian ir a lo que sea, al gimnasio, lo que fuera. Y lo hacen porque piensan, bueno, pero es que esto es lo que me va a hacer bajar de peso, esto es lo que tal. Y bueno, a veces resulta como lo que tú dices, no, suele ser un parche, ¿no? Porque al final lo terminas dejando. Es que si no te gusta, si no te hace sentir bien, No es saludable. Es lo que decíamos antes, Nina. O sea, si lo hago con exigencia, si lo hago por imposición, si lo hago con sufrimiento, ya sea comer, ya sea el deporte, ya sea el trabajo,
no es saludable, es que lo vas a acabar pagando. Ese malestar se va a acabar manifestando de alguna manera en forma de síntomas, en forma de ansiedad, en forma de estrés, en forma de depresión, en forma de comer compulsivo, da igual. Sí, sí. Luego también aquí quiero tocar un tema que, a ver, es un poco siempre controversial hablar de esto y ya lo mencionaste hace rato con la imagen, ¿no?, que tenemos del cuerpo o todo esto de aceptarnos. Es verdad que con el tiempo, un poco para equilibrar este tema de la cultura de la dieta o para un poco luchar contra esto, ha venido un movimiento de, bueno, aceptar el cuerpo como es y de cuidarlo. Y me parece que ha sido muy positivo porque es verdad que la cultura de la dieta por años nos ha hecho pues muchísimo daño. Pero luego Ujú. también veo algo que a mí a veces me resulta preocupante, que dentro de este aceptar tu cuerpo como es, se mete un poco esta idea de, como debo aceptarlo tal cual es, tampoco lo cuido desde el punto de vista de la salud, porque al final hablemos de esto, ¿no? De lo que es salud. O sea, por ejemplo, quiero ponerme a mi ejemplo para no hablar de casos pues aislados, sino también un poco decir, bueno, hablo por mí, total, no me afecta, ¿no? Que Ujú, ujú. lo hablo de mi experiencia. Yo descubrí ya tarde pues que tenía una intolerancia al gluten, algo que yo no sabía. Yo comía y de todo y cada vez comía mejor, pero seguía teniendo problemas estomacales. Y al final es verdad que tenía intolerancia al gluten. Y bueno, nunca tuve problemas de peso ni mucho menos, pero es verdad que esto al final te hace ver que te tienes que cuidar y que al principio puede parecer como un fastidio, una limitación, un sacrificio, ya no poderme comer la cantidad de pan que me comía antes, por decir algo, pero terminas viendo que esto se trata de cuidarte, no de comer más de una cosa o menos de otra. Entonces, con el tema de aceptar el cuerpo, me parece que es genial siempre y cuando la salud esté ahí presente, que no sea un yo como desordenadamente y como me da la gana porque acepto mi cuerpo, sino un yo quiero realmente comer bien para alimentarme, para Pero, darme ¿sabes? salud. Claro, ¿sabes qué pasa, Nina? Que este es el problema, que Mm. no entendemos que aceptar no es descuidarse. O sea, yo creo que a veces cuando divulgamos sobre gordofobia, aceptación corporal, yo siempre digo aceptarse, cuando hablamos de aceptación no estamos hablando de dejadez. Cuando hablamos de alimentación intuitiva y cuando hablamos de alimentación integrativa, donde yo pueda comer de todo, no estamos hablando de no cuidarse, porque esto sigue siendo mentalidad dieta, esto sigue siendo cultura de la dieta. Es decir, aceptarse implica respetarse y respetarse implica cuidarse, ¿no? Es decir, yo creo que este es el problema, Nina, que muchas veces entendemos que aceptar es dejar el cuerpo. No, tú acéptate como eres, no como si eso fuera, no, vamos a dejarnos. No, no, es que aceptar implica ese respeto a nivel de diálogo interno, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, pero desde el respeto, desde las necesidades, desde escucharme, ¿no? Y el respeto puede ser que un día me apetezca comer verdura o no tenga hambre y prefiera no comer, o me apetezca comerme un croissant, ¿no? Lo mismo con el deporte. Igual un día me apetece salir a correr y corro 5 kilómetros y luego hago 3 días que eso, porque el cuerpo también necesita descanso, porque el cuerpo también necesita alimentarse con diferentes nutrientes, ¿no? O con cosas que no son nutritivas, pero también lo necesitamos, ¿no? La línea, Nina, acuérdate lo que decíamos antes, ¿no? El límite está en esos extremos, ¿no? Cuando pasamos del todo al nada, cuando... Y volviendo al tema, perdona que me voy un poco de la aceptación corporal, yo creo que aceptación corporal no es dejadez, no es quédate como estás, o sea, la diversidad corporal existe, los cuerpos gordos existen, igual que los cuerpos delgados, igual que los cuerpos enfermos, y todos se merecen un respeto, ¿no? Independientemente de, porque, por ejemplo, hablamos de salud y hablamos de cuidarse, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y no sé, le tienen que amputar un miembro de su cuerpo, no nos... No hablamos de un cuerpo no saludable, ¿no? Ahí tenemos mucho más conciencia, no estigmatizamos y a lo mejor esa persona tiene una enfermedad, pero no la estigmatizamos. Sin embargo, con la imagen sí. Vemos un cuerpo gordo y sacamos conclusiones sin nada más. Pensamos que esa persona no se cuida, pensamos que esa persona no se quiere, pensamos... Y la realidad es que la diversidad corporal existe. De hecho, hace poco leía, no me acuerdo dónde, porque leo muchas cosas a la vez y luego no me acuerdo dónde lo he leído, pero que en Estados Unidos, a nivel de publicidad, las modelos que aparecen representan un 20% de la población. Hay un 80% de la población que no encaja ahí.
y no encaja porque, insisto, la diversidad existe, ¿no? Y esas personas que no encajan, que es un 80%, se sienten mal, se sienten discriminadas, se sienten poco valiosas, se estigmatiza, insisto, ¿no? También con el tema del peso, ¿no? Hay mucho constructo social, muchas ideas asociadas a que la delgadez es éxito, bienestar y salud, y no es así. Yo he tenido muchas pacientes, ¿no?, que estaban en un normopeso y no estaban saludables. Bueno, porque no, su peso no era el que tenía que ser, porque no podían comer normales, porque estaban infelices, porque no tenían ganas de vivir, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de salud tenemos que tener una mirada holística, donde integramos cuerpo, mente y emociones. Si para tener un cuerpo determinado sacrificamos un bienestar emocional o mental, entonces no hablamos de salud, ¿no? Y esto cuesta un poco entender. No, no sé si me he explicado, Nina, si se Sí. un rollo, aquí ahora no sé. No, es que es una pregunta compleja y, o sea, de hacer, ¿no? Y a veces es un tema difícil de entrar porque obviamente no queremos aquí decir que la parte de aceptación del cuerpo no es buena, pero es verdad lo que tú dices, o sea, esa es la clave, es que no se trata tampoco de descuidarlo, porque a veces es verdad que si una persona necesita por salud, pues perder peso de determinada manera, pero también hay formas de hacerlo bien, sin caer en la cultura de la dieta, o sea, que al final viene el equilibrio, ¿no? Que siempre es, bueno, lo más complicado. Pero yo creo que aquí el tema es que el equilibrio no es uno solo, no hay una sola receta para todo el mundo, cada un caso es un caso. Pero bueno, eso, es básicamente hacer el apunte de que me parece que es importante también ver con lupa el tema de acepta tu cuerpo, genial, pero no descuides tu salud. Tu salud mental, física, ¿no? O sea, tu salud de una manera integral, ¿no? No sé, Sí, y tampoco tenemos que sacar como esas conclusiones, ¿no? Ver a una persona con un cuerpo gordo y dar por hecho que está descuidando su salud. Es que quizás su cuerpo es así, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Porque la diversidad corporal existe y esa persona tiene un cuerpo gordo y nació en un cuerpo gordo y sus familiares tienen un cuerpo gordo y están absolutamente sanas, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que las personas con cuerpos gordos se enorgullezcan de tener un cuerpo gordo y lo enseñen, porque nos enseñan a escondernos cuando estamos gordas, ¿no? A escondernos, a taparnos, a avergonzarnos. Entonces, cuando vemos a alguien que tiene un cuerpo gordo y que lo luce y que se viste como quiere y que come de todo, pensamos, uy, algo está haciendo mal. ¿Se estará descuidando? Claro, está haciendo apología de estar. Eso es porque se está. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de esa persona? ¿Qué sabemos de su salud? A lo mejor no sabemos, está más saludable que cualquiera de nosotros, ¿no? sí. Entonces, esos prejuicios, ¿no?, que forman parte, pues eso, ¿no?, de la violencia estética tan interiorizada en nuestra sociedad, que tenemos que empezar a tener una mirada un poco menos, más curiosa, ¿no?, y menos juiciosa. Qué bueno, sí, una mirada más curiosa y menos juiciosa, me gusta, me gusta. Oye, quería comentarte un estudio que encontré hace poco bueno, que tiene que ver con la psicología, es del International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Yo siempre dejo los links de todo para que no parezca que me lo he inventado, así que la dejaré, pero básicamente decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención y me dio un poco de gracia, porque la conclusión a la que yo llegaba, y la digo textual, es que dicen que las personas impulsivas tienen más problemas para mantener una alimentación saludable porque muestran una gran urgencia por responder rápidamente a sus emociones y una peor planificación. Entonces, claro, yo veía esto y decía, la gente que es impulsiva va a leer esto y va a decir, por eso es que yo no me puedo planificar, por eso es que yo no sé alimentarme bien. A ver, que todos somos un poco impulsivos a veces. ¿Qué opinas tú de este estudio? No sé si lo pudiste revisar. No, 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 pero lo revisaré. Si dejas el link, le daré una vuelta a Nina. Yo lo que pienso, mira, es que hay que poner las cosas en un contexto, siempre. Porque al final, un rasgo de personalidad, como puede ser la impulsividad o la obsesividad o la evitación, no explica nada. O sea, esas personas impulsivas, ¿no? Supuestamente impulsivas y que tienen más dificultades para la planificación y para el control de lo que comen, hay que ponerlas en un contexto, ¿no? En un contexto familiar, relacional, laboral, porque puede ser que esa impulsividad se dé menos o más, ¿no? Es decir, para mí es no digo que no sea cierto, ¿no? Si lo dicen, pues quizás lo es, ¿no? Pero yo creo que es reduccionista. Hay que poner a la persona en un contexto y revisar otras variables para decir,
¿no? Yo creo que es una etiqueta peligrosa, ¿no? Tú, es como tira la toalla porque nunca te vas a poder organizar con la comida. Y lo triste, Nina, es que yo muchas veces me encuentro en consulta, ¿no? Con personas que continuamente intentan ponerse a dieta y fracasan, ¿no? Porque no pueden. No, es que tengo poca fuerza de voluntad, no es que soy muy impulsiva, no, 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 vamos a ponerte en un contexto y vamos a ver qué otras cosas te están afectando, porque tú puedes ser impulsiva y tener una perfecta organización con tu comida, pero claro, esa persona impulsiva le acompañan otras variables que hay que tener en cuenta. Entonces, bajo mi humilde opinión, esa afirmación es un poco reduccionista. Vale, muy bien. Es que ya estoy esperando que empiecen a salir los artículos por ahí en bucle de las personas impulsivas no saben planificar, porque así lo ponen y claro, el que lo lee dice, "Oh, claro, ya entiendo todo". No. Oye, pues mira, vamos a recapitular. Hemos dicho al final que lo importante aquí es como sanar nuestra relación a nivel de fondo, ¿no? Con la comida, viendo un poco más abajo de ese nivel de agua del que hablabas. Y me llegó un punto en que tocaste el tema de la alimentación intuitiva, que la verdad es que a mí ese tema me encanta. Yo creo que es la manera en la que todos de alguna forma apuntamos ahí cuando vamos sanando esta relación con la comida. Y bueno, quería preguntarte así como por dar algunas pinceladas, algunas pautas, ¿cómo se llega a esa alimentación intuitiva, ¿no? O sea, sin querer dar pasos reduccionistas aquí de uno, 2, 3, 4, pero un poco ahí algunas ideas. Mira, yo te diría, Nina, algunas cosas, por ejemplo, como empezar a tomar conciencia cuando comemos, ¿no? Empezar simplemente a observar. Yo creo que al final uno de los primeros caminos es estar atentos en la vida en general, ¿no? Pero sobre todo cuando en nuestra manera de comer, ser curiosos, no juzgar, sobre todo hay que trabajar mucho en esos mitos y creencias alimentarias, ¿no? Que hemos construido durante tanto tiempo que nos condicionan tanto, ¿no? Entonces al final quizás hemos de conectar con la parte más emocional, de conectar con nuestro cuerpo, las señales de hambre, las señales de saciedad, permitirnos por ejemplo, voy a dar así como un tip, ¿vale? No sé muy dar tips, Nina? Pero vamos a dar así como un tip, ¿vale? Por ejemplo, cuando te sientes a la mesa a comer, del 0 al 10, siendo 0, tengo mucha hambre y 10, estoy muy llena, pregúntate en qué número te encuentras. Cuando estés a mitad de la comida, vuélvetelo a preguntar y cuando estés al final de la comida, vuélvetelo a preguntar, ¿vale? Y ahí vas a tener un poco la medida de cómo, es una manera de empezar a reconectar con cuánto saciada estoy, cuánta hambre tengo, ¿no? Eso es un caminito, ¿no? La práctica de mindful eating, como te decía antes, ¿no? Saborea los alimentos, escucha tu cuerpo, mira qué sensaciones te producen, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas cositas que se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, quizás estas pues pueden empezar a labrar ese camino. Sí, me gusta esto de, sobre todo de darle como una puntuación al nivel de hambre, creo que ayuda, sí, a veces ahí toca sacar un poco la emoción del camino y centrarte más en realmente qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo. Eso es. Y, y luego las personas que habíamos hablado al principio que bueno, que no ven el tema de comer como con emoción y tal, ¿qué les dirías para reconectarse con el hecho de que si es algo emocional, bueno? Pues les diría quizás que se preguntaran cuando eran pequeños qué comida les gustaban, qué comidas compartían con sus familiares que les hacían estar felices, qué comida les lleva a la infancia, ¿no? Iría mucho a la infancia porque es cuando estamos menos sesgados y menos contaminados por todo lo que sabemos. ¿No? No hay ningún niño que te diga me da igual comer. Hay niños que le gustan comer más, que le gusta comer menos, pero siempre vas a encontrar alguno que si dices, ¿cuál es tu comida favorita? Siempre van a tener algo que decir. Ningún niño te va a decir, para mí es un trámite, me da igual. ¿No? Yo creo que ahí es donde está la autenticidad y la cosa más genuina, ¿no? Entonces les diría que se preguntaran y que revisaran sobre su infancia qué cosa les gustaba comer, por ejemplo, con qué Mm, disfrutaban. mm, muy bien. Y lo que dijimos hace un rato de ver cómo estamos comiendo para equiparar esto a cómo estamos viviendo, o al contrario, pensar en cómo estamos viviendo y porque a lo mejor a la hora de la comida, pues tampoco te da mucha emoción comer. Así es, sí, sí. Ese cómo, ¿no? Cómo, el por qué, el para qué, ¿no? Todas esas preguntas que nos Mm, hemos ido haciendo. sí, sí. Yo con el tiempo he venido a entender una frase que mi madre nos decía mucho cuando estábamos comiendo y era que el momento de comer era sagrado. Y es porque realmente
tienes que darte el momento de hacerlo, o sea, no estar ahí a ver cosas, el móvil, no sé qué, o sea, no, es que tienes que concentrarte, es lo del mindfulness, al final se reduce a esta buena práctica del mindfulness, así que bueno, ahora es que lo vengo a entender. Sabia, qué sabia tu madre, Nina. Ya, las madres son muy sabias, luego es que uno no, Sí, hasta que no sí, llegas a la adultez es que no dices, oye, cuánta razón tenía. así es. Oye, vamos a terminar con la última pregunta con la que cierro cada episodio, que es básicamente, ¿cuál crees tú que es, dentro de todo lo que hemos hablado, el peor todo mal relacionado con la alimentación, ¿no? Con esta relación con la comida? Pues mira, Nina, yo creo que el peor todo mal y por el daño que ha hecho son las dietas restrictivas. Para mí el hacer una dieta, el empezar a hacer una dieta restrictiva, de hecho, la mayoría de trastornos alimentarios se desencadenan empezando una dieta restrictiva. Por lo tanto, para mí sería el peor todo mal por las consecuencias psicológicas y físicas que tienen las dietas restrictivas. Mm, qué poderoso esto. Nadie pensaría, ¿no? Que a lo mejor un trastorno alimenticio viene de algo como una dieta, una inocente dieta que encontré por internet. Sí, pues así es, Nina. Bueno, muy bien, para apuntárselo entonces. Y sobre todo ayudar a las adolescentes, ¿no? Que son a veces las que están como más a merced de este tipo de información. Bueno, son la población más vulnerable, ¿no? La población de riesgo, mujeres adolescentes. Mm, sí, sí. Ahora con esta movida de los influencers también, pues, no sé si cuando yo estaba más pequeña esto no era tan agobiante, pero ahora yo lo veo súper agobiante cada vez más. Bueno, por la cantidad de información que recibimos, ¿no? Estamos súper expuestos a estos inputs, ¿no? Del móvil, ¿no? Todo el rato, las redes sociales, lo que comen, lo que dicen, lo que hablan, lo que visten, lo que gastan, ¿no? Es imposible no sentirse presionado. Sí, sí. Esto es un punto que en algún momento de la terapia también tratas, o sea, esto de a quién sigues tú, o sea, qué es lo que estás viendo constantemente en el móvil, porque para mí esto es crucial, o sea, si tú te sientes mal viendo personas todo el rato como con un tema ahí del cuerpo perfecto, súper flacas, no sé qué, y tú estás luchando con este tema, es que verlo en el móvil todo el día, la verdad es que creo que ayuda muy poco. Bueno, muy poco, tienes toda la razón, ayuda muy poco y condiciona muchísimo, ¿no? Es decir, aunque pensemos, no, no, yo sé que es una red social y que por redes sociales todo es mentira, pero quizás pasas más horas en tus redes sociales que con personas físicas, ¿no? Mm, Hablando o teniendo una conversación. Entonces, bueno, sí, muy peligroso, sí, mm, muy bien, pues bueno, uno de esos puntos también a revisar por ahí. sí, sí. Bueno, Rocío, qué buena conversación hemos tenido. Te agradezco muchísimo haber estado aquí. Nada, nada, a ti, Nina, a ti, vamos, por la invitación y por darme la oportunidad de hablar un poquito de estos temas que me encantan y lo disfruto mucho. Así que nada, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y me ha encantado conocerte, ha sido súper fácil, así que gracias, Nina. Bueno, muchísimas gracias. Espero que el que necesite tu ayuda pues te contacte también. Voy a dejar las formas de cómo pueden hacerlo y nada, y seguiremos en contacto para volver a hablar de estos temas más adelante. Nada, te recojo el guante y cuando quieras, encantada de volver a encontrarnos, Nina. Muchas gracias. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.